Vuestra historia, capítulo 10, Hombres inconscientes, Hombres 4.2. El planeta ha experimentado grandes cambios, solo comparables a los cambios sufridos por los hombres que lo pueblan. Había zonas en las que todo era verde y tupido, extensos bosques cubrían gran parte de la superficie. La naturaleza entera ofrecía un increíble espectáculo. Todos los tonos imaginables de verde estaban representados por alguna especie vegetal. Los rayos del sol producían una lluvia de estrellas multicolores y brillantes al atravesar las tenues nubecillas, producidas por la humedad. Sus ojos miraban complacidos este espectáculo. Era un macho joven y fuerte. Le gustaba mucho observar cuanto le rodeaba. Cuando se echaba a descansar, entrecerraba apenas los ojos. Miraba al cielo azul y las nubes blancas que se perseguían unas a otras sin lograr darse alcance. Sus ojos adquirían expresiones interrogativas al ver cómo esas cosas cambiaban de forma, de tamaño. A veces parecían un mamut gigantesco, otras, un ave enorme con sus alas extendidas, y a veces semejaban sus compañeros cazadores luchando con alguna presa. ¿Qué hacían ahí arriba los mamuts, las aves, los guerreros? Miró al sol, aquella luz enorme que les daba calor, la luz, la vida, que era su amigo, puesto que les procuraba el bien. Habían aprendido que cuando él no estaba hacía frío y tenían menos posibilidades en la caza. Sabían que si el sol no aparecía tras las montañas donde vivían, otros vendrían: el viento huracanado, las fuertes lluvias, el desbordamiento de los ríos. Ellos no sabían defenderse muy bien de estos enemigos. Por eso, cada mañana unos ojos observaban la llegada del sol. Cuando lo veían aparecer, respiraban aliviados sintiéndose seguros y protegidos bajo su luz. Por la noche, en torno a la hoguera, el joven miraba el fuego y recordaba al sol. Los dos le daban calor. Miró a la columna de humo que se elevaba y recordó las nubes que rodeaban al sol. En aquel instante algo se hundió en su cabeza. Miró al fuego de forma diferente a como lo había mirado hasta ahora. Tenían dentro de la cueva una parte del sol y debían protegerlo para ser a su vez protegidos. Se quedó dormido mirando al fuego y poco a poco se sumió en un sueño profundo, que le revelaría nuevos misterios, escenas de la vida, de su propia vida. Tomaban cuerpo en su cerebro. Durante la noche, gruñó en más de una ocasión. Su rostro formaba muecas y gestos mientras su cuerpo se revolvía entre las pieles. Cerca ya del amanecer, su respiración adquirió mayor profundidad y sus músculos y facciones se distendieron, como no lo habían hecho hasta entonces. Al poco, se vio a sí mismo en el borde del río Grande, que había no demasiado lejos de la cueva, y cerca del cual habían pasado en algunas de sus expediciones. Tenía un palo puntiagudo en la mano y estaba observando atentamente el curso del agua. Lanzó un grito. El palo salió disparado hacia el lecho del río y el hombre se abalanzó detrás. Cuando lo sacó del agua, en su punta se agitaba uno de aquellos animales sin patas. Era escurridizo y le costaba trabajo sujetarlo entre las manos, pero de todas formas estaba contento y daba gritos, mostrando su alegría por tener algo más que comer. Así, de pie sobre las pieles, dando saltos y gritando, se descubrió a sí mismo. Cuando terminó de despertarse, se sorprendió cuando se vio en el interior de la cueva y no al borde del río. No entendía nada. Si estaba en el río, ¿cómo es que estaba en la cueva? Y si estaba en la cueva, ¿cómo es que había estado en el río? La luz del amanecer y el recuerdo de la sensación de que el animal del agua daba su fuerza y vida al comerlo, hicieron que se disiparan las dudas de su cabeza. La cosa estaba clara. Ordenó que unos cuantos le siguieran con sus útiles de caza y palos puntiagudos y se encaminó hacia el bosque camino del río Grande. Aquella noche, además de la caza que encontraron, los habitantes de la cueva probaron el sabor del pescado por primera vez. Hasta entonces no se habían visto en la necesidad de comer pescado. Tenían a su disposición abundancia de caza y frutos silvestres. Los peces siempre les habían resultado difíciles de coger y además tenían que meterse en el agua para pescarlos, lo cual no les hacía mucha gracia. Este hombre empieza a manifestar ya su capacidad de abstracción, y es capaz de tener pensamientos simbólicos.
En su inconsciente ha logrado unir dos conceptos y crear un tercero. Ese es el hito que le ha hecho subir al segundo peldaño de la escala evolutiva. En ese momento, se empiezan a despertar otras áreas cerebrales que hacen activarse las glándulas pineal y pituitaria, transmitiéndose información del tipo mental, no puramente físico a nivel hormonal como venía sucediendo hasta ahora, en que el cerebro empieza a reflexionar de forma asidua. Está desarrollándose más velozmente el área del subconsciente. El objetivo final es que el hombre alcance un desarrollo cerebral que le permita alojar a los tres cuerpos mentales: consciente, inconsciente y subconsciente. Una vez que este proceso evolutivo del cerebro se haya completado, el hombre estará en condiciones de alcanzar el libre albedrío, pero aún queda mucho tiempo por delante hasta lograrlo. Ahora debe concentrar toda su energía en solucionar sus problemas, superar las dificultades y aclarar sus dudas. Para seguir evolucionando es capaz de responder con sentimientos a los estímulos, tanto externos como internos. Son reacciones que se producen en el subconsciente y que se reflejan en el consciente en forma de actitudes. Los sueños son uno de los hitos en su evolución. Cuando sueñan están recibiendo información de los planos superiores. Son sueños provocados por los seres del mundo de la mente y que tienen por objeto ayudar a que evolucionen más rápidamente. Así, los sueños responden a sus necesidades vitales, pero también a sus necesidades psicológicas, producidas por la reflexión y la observación más o menos consciente de su realidad y de la que les rodea. Cuando recuerdan un sueño tienen la necesidad de probar si funciona lo que han soñado, y al experimentarlo queda grabado como una experiencia más. Aquella noche, vivió una de esas extrañas escenas que solo sucedían cuando dormía y que siempre le ayudaron a solucionar sus problemas. Vio como de un nido situado sobre una rama caía un pajarillo que aún no sabía volar. Al poco rato llegó la madre para alimentar a los polluelos. Dio de comer a todos menos a aquel que se encontraba en el suelo piando y revoloteando. Esta situación se repitió en varias ocasiones durante el día, y mientras los pajarillos del nido estaban llenos de fuerza y vigor, el del suelo cada vez piaba menos, se movía menos, hasta que al anochecer dejó de hacerlo definitivamente. Hasta ahora no había asociado el concepto de hambre al de muerte. Este era un acontecimiento que se daba con frecuencia y había aprendido a aceptarlo con naturalidad, pero llegó un momento en que la supervivencia de la tribu estaba amenazada, pues el índice de mortalidad era muy elevado. Este hecho no dejaba de sorprender al jefe de la tribu, que veía como cada día la muerte se llevaba a varios miembros de la tribu. Si no eran atacados por las fieras ni estaban enfermos, ¿por qué morían? El hambre era la llamada de alarma de la vida, un mecanismo para sobrevivir, no una molestia que había que calmar. La caza era la vida, la muerte física había sido algo cotidiano y misterioso que solo podía llegar a entender si era violenta, no si era por inanición o enfermedad. Este hombre ha sido capaz de unir el concepto falta de alimentos al concepto muerte, y crear como resultante el concepto caza. Crear un concepto significa dar sentido a una cosa, que en este caso se hacía de forma intuitiva, solo para saciar el hambre. El sentido de la caza es el de la supervivencia, no el de saciar el hambre. Y eso fue una de las cosas que reflexionando llegaron a descubrir estos hombres. Este paso fue muy importante. Sería la antesala de los ritos funerarios y de cuestionarse por primera vez la vida y la muerte. Sus vidas tienen ya una nueva dimensión. Esta serie no termina aquí, seguiremos subiendo capítulos con regularidad. Si te ha gustado y quieres colaborar con el canal, puedes darnos un like y compartir este vídeo. También puedes dejar un super fans, un super gracias, que siempre es algo que agradeceremos enormemente. Y por supuesto, gracias a todos por llegar hasta el final del vídeo. Espero leer vuestros comentarios y contestar a vuestras preguntas. Un saludo y un fuerte abrazo.